Ya sé que hay mucha gente que teme la inteligencia artificial. Ya sé que hay una discusión profunda. Hace poco escuchaba o lo leí en transcrito, un debate que han tenido el LeCun, uno de los del Deep Learning, con Harari, sobre si hay que detener el desarrollo de la inteligencia artificial o no. Uno diciendo que no hay que detenerlo, otro que sí. Grosso modo, o sea, luego podemos ir matizando, ¿no? Pero cuando tú me dices cuál es tu premisa o cuál es la primera proposición que tú me harías sobre esto, para mí la inteligencia artificial es una oportunidad única y extraordinaria para el progreso humano y para el desarrollo humano. Reflexión filosófica. Yo estoy deseando que la mente humana sea superada. Yo estoy deseando superar la mente humana. O sea, me cansa o incluso me aburre. Me parece que hemos llegado probablemente a ciertos límites y yo quiero más. Quiero una mente superior a la nuestra, que piense sin los límites que los humanos tenemos, que sea capaces de concebir cosas que nosotros no podemos concebir. Por eso busco ansiosamente en la ciencia, en la filosofía. La inabarcabilidad del cerebro humano y ahora dices que te sabe a poco. Bueno, efectivamente no sabemos de qué puede dar. O sea, probablemente hayamos descubierto. Pero es que a lo mejor para dar más de sí necesita también la inteligencia artificial. ¿Quién sabe? Yo te digo que ahora mismo, por ejemplo, ocurre en la filosofía. Es que veo unos límites y dices, ya, pero es que nuevos sistemas filosóficos grandes tales que ya no surge. Parece que estamos llegando a ciertos límites. Tengo un artículo, por cierto, se puede encontrar en internet, se llama Los límites de la innovación. O sea, yo que soy, y por eso parece que me contradigo, pero es que claro, al final, ante cuestiones que no sabemos, pues es inevitable llegar a cierto tipo de contradicción. Yo digo, yo creo que la mente humana se puede superar ilimitadamente a sí misma, que siempre hay un término más allá, ¿no? Esto es como si me dices, ¿cuál es el último número natural? Pues es absurdo, no hay un último número natural, igual que no hay un primer número entero, es absurdo. Siempre puede haber, hacia lo negativo, hacia lo positivo, uno más, ¿no? Pero, ¿y si hubiéramos llegado a ciertos límites que el desarrollo actual del cerebro humano ya no puede franquear? Porque hay varios estudios que se han hecho de que ahora cada vez está bastante demostrado, para mantener el mismo ritmo de productividad en distintos campos del conocimiento, cada vez se requiere, para mantener el mismo ritmo de producción, cada vez se requiere más input, es decir, más inversión en términos de personas que trabajan en ese campo. Es decir, que efectivamente ha bajado la productividad, porque cada vez exige invertir más para producir el mismo ritmo de innovación. Es un tema, claro, cada vez es más difícil hacer un descubrimiento realmente trascendental. Fíjate, en física, la teoría de cuerdas, que es la que intentaba, ¿no?, unificar mecánica cuántica y relatividad general, buscando cuál sería, ¿no?, el sustrato absolutamente tal, la supercuerda, y la teoría M, ¿no?, que unifica distintas teorías de cuerdas, y todo el trabajo extraordinario matemático que ha hecho Ed Witten, otro de los grandes cerebros tengo un amigo que le conoce, de otra de las grandes mentes que hay en la actualidad, de los mayores cerebros que hay. Pero claro, ¿eso lo vamos a poder comprobar en algún momento? ¿Qué predicciones validables en un acelerador de partículas hace la teoría de cuerdas? Es muy difícil. ¿Y si hemos llegado a tal límite que ya el cerebro humano no da más de sí? No lo sé, lo planteo como posibilidad. Entonces dices, una inteligencia artificial entra justo en este punto. Ya sé que ahora mismo lo que hay, las inteligencias artificiales generativas son muy potentes, pero no estamos. O sea, yo creo que ahí también hay bastante propaganda. A veces no estamos a ese nivel de una inteligencia artificial que tenga sobre todo el nivel de creatividad. Pero por ahora es un imitador, ¿no? Es un imitador muy poderoso, ¿no? O sea, y sofisticado, pero... Sofisticado. Ya no se limita simplemente a seguir un programa de instrucciones, sino que tiene capacidad también de corregir y de modificar ese programa de instrucciones, el deep learning, etcétera. Pero no estamos en eso, ¿no? Y fíjate que yo es un debate que antes tenía, decía, ya, pero la inteligencia artificial, por mucho que haya progresado, no tiene estados mentales, ¿no? No hay un sujeto ahí dentro que refiera esas acciones a sí mismo, ¿no? Que tenga como una mente dentro, estados mentales. Bueno, pero es que a lo mejor vamos a poder desarrollar una inteligencia que es capaz de entender, de razonar, de crear sin estados mentales. ¿Por qué no? Podría ser, no lo sé. O sea, yo creo que muchas veces los filósofos pecamos de prejuicios, ¿no? Tú fíjate que durante muchos siglos se pensaba que todo lo que se mueve tiene que ser movido por algo. Pues hoy sabemos que no es verdad. Se pensaba que lo más no puede venir de lo menos. Hoy sabemos que no es verdad. A lo mejor esto es otro de esos prejuicios, ¿no? O sea, quién sabe.
Por eso que también hay la filosofía, me parece que tiene que reflexionar mucho sobre la inteligencia y la inteligencia artificial, pero sin creerse en una especie de prerrogativa epistemológica, es decir, nosotros es que estamos en un nivel de reflexión superior. No, no es verdad. Muchas veces la filosofía no es la reina del pensamiento crítico, sino que no llega ni a consejera de pensamiento crítico, porque muchas veces no lo ha ejercido. O sea, y no ha revisado sus presupuestos, y la ciencia ha sido mucho más crítica que la filosofía. O sea que en eso puede ser que haya una inteligencia artificial que sin estados mentales haga lo mismo que la inteligencia humana o incluso cosas superiores a la inteligencia humana. No lo sé, me mantengo agnóstico. Entonces, yo creo que puede ser enormemente provechosa para la humanidad la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque puede ayudarnos a resolver problemas que a nosotros nos costaría mucho esfuerzo o que incluso ni siquiera seríamos capaces de resolver. No lo sé. No sé, yo ahí lo veo. Que evidentemente hay un grandísimo problema con la inteligencia artificial. No es una tecnología como las demás. En general, la tecnología, como creación nuestra, depende de nosotros, ¿no? Al final no es ni mala ni buena, ¿no? O sea, depende de lo que tú hagas con ella, ¿no? Eso es un consenso y yo creo que es correcto. Pero ¿qué ocurre con una inteligencia artificial que llegara a tener agencia? Es decir, que actuara por sí misma, que decidiera, que pudiera tomar decisiones y que pudiera romper las reglas que nosotros le hemos dado, ¿no? Y quebrantar ese programa de instrucciones y ya tener esa autonomía. ¿Y si decide hacernos daño? ¿Y si decide atacarnos? Bueno, por eso me parece importantísimo me parece importantísima la cuestión ética, la regulación y que evidentemente haya siempre la opción de abortar el proceso. Es decir, en cuanto eso pudiera suponer un problema para la humanidad, yo soy humanista y ahí quizá peque de cierto antropocentrismo, pero yo quiero que le vaya bien a mi especie, a la especie humana, y en eso si la inteligencia artificial va contra nosotros, fuera. Habría que abortarla, por eso habría que tener como distintos centros, ¿no?, de decisión de la inteligencia artificial, ¿no?, que no hubiera uno solo, ¿no? Es como el código nuclear, no puede haber una única persona, ¿no? Tiene que haber varios. Y que se pudiera, incluso que las otras inteligencias artificiales, en cuanto detectaran el mínimo atisbo de que una está saliéndose peligrosamente del guión, pudieran también eliminarla, ¿no?, o cancelarla. O sea, eso a mí me parece enormemente importante, la cuestión de la regulación y de la reflexión ética sobre la inteligencia artificial. Y tú me dirás, tú me has dicho que para ti el centro es la especie humana, pero por otro lado quieres superarla. Claro, pero es que yo de lo que hablo es de una fusión de mente humana e inteligencia artificial. O sea, no es por un lado la mente humana y por otro la inteligencia artificial, es que al final vamos a cooperar. Pero tú quieres que la supere en beneficio de la inteligencia por supuesto, humana. Claro. O sea, que podamos sacar provecho de una inteligencia que supere la... Ya sé que estoy pidiendo casi lo imposible, pero quiero que haya creación sin destrucción. O sea, quiero refutar a Schumpeter, por así decirlo, ¿no? Incluso refutar a la evolución. La evolución ha creado destruyendo también. Pues yo creo que estamos en el momento de la historia donde el proceso de creación a mejor, estoy entendiendo creación positiva, ya no requiera una dialéctica, un contraste, tesis, antítesis, no, sino que pueda ser por pura cooperación. Pensamiento armónico, más que dialéctico, ¿no? Más Parménides que Heráclito, por así decirlo, ¿no? Por volver al mundo antiguo. Ya sé que esto parece una utopía. Bueno, ¿por qué? Podría serlo. Una fusión, una cooperación de mentes. Igual que hay cooperación de mentes entre las mentes humanas con la inteligencia artificial. Pero claro, como no quiero pecar de ingenuidad y nos jugamos mucho, nos jugamos muchísimo, ¿no? Esto es como con las armas nucleares, nos jugamos la destrucción de la humanidad, pero es que, claro, las armas nucleares al final dependen de decisiones humanas. Pero es que aquí puede ser una inteligencia artificial que ella misma tome decisiones. Por eso insisto en que tiene que diseñarse y regularse de una manera muy eficiente, colegiada. Es decir, tenemos un enorme debate, pero en cómputo global yo no veo por qué tiene que ser negativo para la humanidad. Yo creo que puede abrirnos nuevas posibilidades y nuevos horizontes.